El doctor Jorge Rojas Serrano es doctor en ciencias, jefe del servicio de reumatología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, profesor del curso de maestría y doctorado en ciencias médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenido, doctor Jorge Rojas. El doctor Jorge nos va a hablar de esclerodermia, características y clasificación. Le dejo el micrófono. Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Es un gusto estar acá con ustedes. Por favor, ¿me permiten compartir la pantalla? Lo puedo hacer, doctor. Tiene el privilegio. Muchísimas gracias. ¿Ya están viendo mi presentación? Aún Hola. no. Aún no. ¿Me escuchan? Déjeme. Ahí Perfecto. está. Ahí está. Yo creo que ya está, ¿verdad? Muy bien. Una diapositiva de posibles conflictos de interés. La esclerosis sistémica es una enfermedad de etiología o de origen autoinmune que desde el punto de vista fisiopatológico tiene un componente de daño vascular que se manifiesta sobre todo con la presencia de fenómeno de Raynaud, la presencia de telangiectasias y cambios en la microvasculatura evidentes en un estudio que se llama capilaroscopía. Y también un componente de fibrosis. Este componente de fibrosis hasta hace muy poco tiempo se le dio la relevancia que amerita. Y esta compleja interacción fisiopatológica resulta en que la esclerosis sistémica es la enfermedad reumatológica que se considera con mayor mortalidad. Y hasta hace muy poco, prácticamente, las opciones terapéuticas eran nulas. Casi todas ellas tienen que ver con inmunosupresores, pero no manejaban de manera adecuada los otros componentes fisiopatológicos y el pronóstico de estos pacientes generalmente no era el adecuado. Afortunadamente, la esclerosis sistémica es una enfermedad extremadamente rara. Se tiene una incidencia estimada entre 10 a 50 casos por cada millón de habitantes. Sí existe una marcada heterogeneidad entre las diferentes poblaciones estudiadas en algunas tribus indígenas como los indios Pima del norte del país y de Estados Unidos. Y es una enfermedad que afecta sobre todo más a mujeres en un rango de edad que va de los 25 a los 55 años de edad. Sin embargo, está claramente bien descrito que existen casos pediátricos y casos de pacientes de mayores de 60 años. Una vez que se hace el diagnóstico de esclerosis sistémica, se estima que aproximadamente el 40% de los pacientes ha fallecido a los 10 años del diagnóstico. Y cuando los pacientes tienen presencia de enfermedad pulmonar intersticial, se estima una mediana de supervivencia. La mediana es el periodo de tiempo en el cual el 50% de los pacientes han fallecido. Entonces, se estima una mediana de supervivencia de entre 5 a 8 años. En otras palabras, a los 5 años, el 50% de los pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial han fallecido. Desde el punto de vista de la esclerosis sistémica, la enfermedad pulmonar intersticial actualmente es la variante, o más bien es la causa de mayor mortalidad, y se estima que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes tiene una importante manifestación pulmonar clínicamente evidente. Sin embargo, cuando se hacen estudios, como por ejemplo con tomografía o con autopsia, se ha visto que hasta el 90% de los pacientes tienen algún grado de enfermedad pulmonar intersticial. La esclerosis sistémica, como les decía, es la entidad con mayor morbilidad y mortalidad que se atiende en el campo de la reumatología. Y, de hecho, esta gráfica representa lo difícil que es tratar la enfermedad. En las décadas de los 70s y los 80s del siglo pasado, la principal causa de muerte
era las crisis renales asociadas a la esclerodermia. Las crisis renales por esclerodermia es una manifestación en la cual el paciente tiene hipertensión arterial maligna intratable, junto con la presencia de insuficiencia renal y presencia de microangiopatía trombótica, y no fue hasta el advenimiento de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina que se logró disminuir la mortalidad asociada a esta entidad. Los pacientes no morían por la insuficiencia antes de la aparición de los IECAS. Cuando empezó por fin a tratarse con este grupo de fármacos, se notó una disminución de la mortalidad por este rubro en esta entidad. Sin embargo, lo único que pasó es que esta causa de mortalidad se sustituyó por las causas pulmonares, tanto las asociadas a enfermedad del intersticio pulmonar como las asociadas a hipertensión arterial pulmonar. Eso refleja que la enfermedad es extremadamente difícil de tratar, que en un momento dado, cuando parecía que ya se tenía controlado la presencia de una manifestación letal en la década de los 70, que esto, al manejar las crisis renales por esclerodermia, parecería que ya iba a disminuirse la mortalidad. Lo único que se observó fue que las causas pulmonares empezaron a hacerse, o más bien las causas pulmonares sustituyeron a las crisis renales por esclerodermia como causas principales de muerte. La esclerodermia la esclerodermia también se refiere, o más bien el término de esclerodermia se refiere a un signo clínico. Como por esclerodermia, también nos referimos a la esclerosis sistémica. Pero aquí de lo que les quiero hablar es acerca del signo clínico. El signo clínico literalmente se debe el nombre a que esclero es duro, dermia, piel, significa exactamente piel dura. En estas fotos de una paciente con esclerosis sistémica podemos observar que aquí en esta zona hay clara presencia de fenómeno de Raynaud junto con esclerodactilia, o sea, la presencia de piel dura a nivel de los dedos. Y hay también cambios en el dorso de la piel junto con la presencia de lesiones que se llaman en sal y pimienta, y en el rostro de nuestra paciente lo que observamos es la pérdida de pliegues cutáneos, pérdida de líneas de expresión y la presencia que de hecho desde la foto parece, o sea, te da la impresión de que esa piel está dura, está acartonada. Muy bien. Ahora, la extensión de la esclerosis, la extensión de la esclerodermia, el grado de extensión de la piel nos es muy útil para los fenotipos clínicos van desde esclerosis sistémica con afección cutánea limitada, en la cual la presencia de la esclerodermia es distal a los codos, distal a las rodillas, puede afectar el rostro, pero se caracteriza porque a los 15 años de seguimiento tiene una alta incidencia de hipertensión arterial pulmonar y enfermedad intestinal grave. Cuando, por el contrario, la esclerodermia afecta el tronco, la piel del tronco del paciente, estamos hablando de esclerodermia con afección cutánea difusa. Esta es proximal a los codos y a las rodillas, y a diferencia de la afección cutánea limitada, en que tiene generalmente un curso muy largo y el paciente no alcanza a distinguir bien a bien cuándo empezó con la esta forma de enfermedad pulmonar intersticial tiene una alta incidencia de crisis renales, afección cardíaca y enfermedad pulmonar intersticial. Y hay un grupo que cuando yo era residente pensaba que eso no existía, que es la esclerodermia sin esclerodermia. Entonces, a ver cómo está eso de que esclerodermia sin esclerodermia, pues ¿qué es eso? Bueno, clásicamente esta entidad se describe como la presencia de fenómeno de Raynaud, junto con la presencia de anticuerpos específicos de esclerosis sistémica o cambios en la capilaroscopía, y que a la exploración física no encuentras esclerodermia, no encuentras el signo de la piel dura,
pero sin embargo sí vas a encontrar daño a órgano diana y otras manifestaciones vasculares. Creo que esta definición es un tanto cuanto incompleta, o más, sí, incompleta, porque en el INER tenemos un grupo muy grande de sujetos que, por ejemplo, prácticamente no tienen fenómeno de Raynaud, o es muy leve. Tiene, por el contrario, manifestaciones pulmonares muy graves, o sea, un daño a órgano diana, y tiene la presencia de anticuerpos específicos para esclerosis sistémica. Y además puede tener esa afección en el esófago que acabamos de ver descrita por el doctor Fortunato, pero en piel no tiene absolutamente nada. Estos pacientes se llaman como esclerodermia sin esclerodermia y son detectados sobre todo en aquellos sujetos con anti-TH2 o antifibrilarina. Y por último, existe un grupo que causa mucha confusión, que es el de esclerosis sistémica con síndrome de sobreposición. Sucede que hasta el 20% de los pacientes con esclerosis sistémica pueden tener una sobreposición con otra enfermedad reumatológica. Esto per se no excluye el diagnóstico de esclerosis sistémica, lo único que hace es que se tengan que referir las dos enfermedades en los pacientes. Por ejemplo, pueden tener una sobreposición con una vasculitis asociada a ANCA junto con la esclerodermia y uno debe de tomarlo en cuenta, o sea, uno debe de tomarlo muy en cuenta cuando se evalúa a estos pacientes, ya que hasta el 20% de los pacientes puede tener una sobreposición con otra enfermedad autoinmune. Y estas variantes clínicas correlacionan mucho con los anticuerpos asociados en la esclerosis sistémica. Las formas limitadas de la enfermedad sobre todo se asocian a la presencia de anticuerpos anticentrómero o anticuerpos anti-TH2, aunque hace un rato les decía que puede haber pacientes con antifibrilarina o también con otro anticuerpo que se llama NOR90. Las formas difusas se asocian sobre todo a anticuerpos antitopoisomerasa 1 o anticuerpos anti-RNA polimerasa 3. Brevemente, los anticuerpos antitopoisomerasa 1 se asocian sobre todo a enfermedad pulmonar intersticial grave. Y esa enfermedad pulmonar intersticial grave, como veremos en unas diapositivas a continuación, se presenta clínicamente evidente en aquellos pacientes que van a tener una enfermedad grave desde los primeros años o desde los primeros años de la enfermedad pulmonar intersticial, de la esclerosis sistémica. O sea, los pacientes con anticuerpos antitopoisomerasa tienen incidencia temprana de enfermedad pulmonar intersticial. Y el otro anticuerpo asociado a la forma más difusa es el anti-RNA polimerasa 3, que se asocia menos a la enfermedad pulmonar intersticial, pero sí se puede asociar sobre todo a las crisis renales por esclerodermia. Y esta bueno, es otra manifestación muy grave de los pacientes con estas enfermedades. Y por último, existen anticuerpos asociados a sobreposición, como el anti-URNP, o también en los anticuerpos anti-PMS, CL75. Hace algunos años era prácticamente imposible documentar estos anticuerpos. Sin embargo, y era prácticamente imposible porque es muy heterogéneo el grupo de anticuerpos que está asociado a esclerosis sistémica. Entonces, podíamos pedir 1 o 2 ELISAs o los anticuerpos antinucleares, pero no podíamos pedir que nos tomaran en un solo golpe o de una sola evaluación todos un número grande de autoanticuerpos. Y, por ejemplo, en este paciente se le midió al mismo tiempo la presencia de anticuerpos antifibrilarina, anti-NOR, anti-TH2, anti-PMS-CL175Q, centrómero y SCL70, que es el topoisomerasa, y se encontró que es altamente positivo a anticuerpos anticentrómero. Muy bien. Estas técnicas, denominadas como inmunoblot, han venido a revolucionar el campo de la evaluación de los pacientes con sospecha de esclerosis sistémica, ya que puedo estimar la presencia de múltiples anticuerpos asociados a la esclerosis sistémica. La forma de afección cutánea difusa, como les decía hace un momento, es una forma que dentro de los primeros años, después del inicio de las manifestaciones, es cuando mayor incidencia o progresión de la enfermedad se tiene. Los pacientes con la forma difusa en los primeros 3 o 4 años
llegan a tener una alta desarrollo de daño a órgano blanco y que correlaciona muy bien con el daño a nivel de la piel. Estas son una gráfica donde se evalúa la presencia del daño a la piel con una escala que se llama escala modificada de Rodnan, y lo que podemos ver es que a mayor puntaje, mayor daño en piel, y dentro de los 3 primeros años de la enfermedad es cuando aumenta en las formas difusas de manera muy importante la afección cutánea, y después, si es que el paciente sobrevive, puede disminuir la presencia pueden disminuir los puntajes de esta afección a la piel con el paso del tiempo, y es que sucede que una vez que ocurrió el daño, el paciente puede entrar a una fase de atrofia secundaria del proceso inflamatorio. Entonces, los primeros 3 años son importantes en las formas difusas, ya que se asocian a mayor desarrollo de daño en piel y a mayor desarrollo en otros órganos blancos. La forma limitada, por el contrario, generalmente tiene puntajes de la escala de Rodnan muy uniformes durante todo el paso del tiempo. De hecho, eso hacía pensar que esta forma era una forma menos agresiva o menos letal que la forma difusa, pero después de 10 o 15 años de seguimiento, los pacientes pueden presentar la presencia de hipertensión arterial pulmonar o manifestaciones gastrointestinales de la infección pulmonar. Los primeros 3 años en la forma difusa cutánea es cuando mayor incidencia de daño pulmonar clínicamente evidente ocurre. Si bien después de los 60 meses hay un ligero aumento, este no es tan pronunciado como dentro de los primeros 60 meses. Y en las formas limitadas de la enfermedad de la esclerosis sistémica, bueno, la enfermedad pulmonar intersticial tiene una baja incidencia y que se mantiene constante durante todo el tiempo de seguimiento. Y esta diapositiva tiene la función de explicarles lo grave que puede ser la esclerosis sistémica y por qué afecta. El proceso de autoinmunidad, de fibrosis y de daño vascular con la presencia de obliteración de vasos pequeños es el responsable de que esta paciente tenga a nivel de colon la presencia de divertículos de base ancha, que es una manifestación patognomónica de la esclerosis sistémica de las formas difusas. A nivel renal, yo les decía que hace algunas décadas la principal causa de muerte eran las crisis renales, y aquí está la explicación. La vasculopatía que se observa en la esclerosis sistémica es capaz de obliterar este vaso. Acá vemos en esta tinción de Masson cómo están distribuidas las fibras musculares, completamente y totalmente hipertróficas. Aquí tienen, prácticamente la luz está ocluida, y este es un glomérulo que seguramente debería de ser nutrido por esta arteriola, y lo que vemos es que el glomérulo, si bien se ve en esencia microscópicamente normal, el glomérulo se ve como si estuviera apachurradito, ponchado, y pues claro, lo que pasa es que no le llega sangre al glomérulo. Eso activa la vía de renina, angiotensina, aldosterona y da como resultado una crisis de rendimiento de los IECAS. Y aquí está la afección macroscópica del daño renal. Pueden ver cómo la arteria aórtica abdominal parece acartonada. Lo mismo podemos decir de los riñones. Y a nivel gástrico es exactamente lesiones muy parecidas a lo que observamos en la presentación del doctor Fortunato. Aquí podemos ver cómo el esófago está con esta presencia de acartonado. Y a nivel pulmonar, los pacientes pueden tener intersticial y esclerosis sistémica, pueden tener la presencia de una neumonía intersticial no específica. Y el daño es tan potente, tan fuerte, que esta imagen macroscópica lo que intenta transmitir es que se entienda el grado de afección en estos pacientes. Ahora, cuando yo tengo un paciente con esclerosis sistémica, en realidad la evaluación es a múltiples planos.
Debo de buscar en todo paciente en la evaluación basal la presencia de enfermedad pulmonar intersticial y después seguir al paciente usando pruebas de funcionamiento respiratorio. También debo de tomar en cuenta si el paciente tiene hipertensión pulmonar, debo de hacer un ecocardiograma Doppler y actuar en consecuencia con el resultado. A nivel de síntomas gastrointestinales y nutricionales, esta es un área que todavía le falta muchísimo desarrollo. Aquí en este cuadro copiado de la revista Lancet, bueno, recomiendan hacer investigaciones basadas en síntomas, pero después de toda esta batería de estudios, la verdad es que enfermedad cardíaca, no olvidar que sí la presentan los pacientes, que aquí hay que no olvidar el ecodoppler, y a nivel renal hay que vigilar la presencia de hipertensión arterial en estos pacientes, y jamás utilizar dosis de prednisona de más de 15 miligramos, sobre todo en las formas difusas con anti-RNA polimerasa positivos, ya es que dosis altas de prednisona predisponen a presentar una crisis renal por esclerodermia. El 60% de los pacientes con esclerosis, el 60% de los pacientes con enfermedad pulmonar intersticial y esclerosis sistémica tienen formas de neumonía intersticial neumonía intersticial no específica. Va de nuevo, el 60% de los pacientes con enfermedad intersticial clínicamente evidente en esclerosis sistémica, el 60% tienen formas de neumonía intersticial no específica, menos del 10% llegan a tener neumonía intersticial usual, e histológicamente los pacientes van a presentar la presencia de un importante infiltrado inflamatorio por linfocitos en un patrón de neumonía intersticial no específico. Y tomográficamente, bueno, lo que nos explicaba hace un rato el doctor Fortunato, la presencia de lesiones centrales en vidrio despulido con un cierto grado de reticulación y que se respeta de manera evidente la región subpleural. Y a nivel del esófago, la presencia de esta dilatación esofágica y que en muchas ocasiones se acompaña también con un nivel hidroaéreo. Fisiopatológicamente, se tiene considerado que la esclerosis sistémica tiene un proceso que inicia con la lesión tisular en un sujeto con predisposición genética y con reflujo gastroesofágico, y que los estímulos ambientales van desde la presencia de solventes orgánicos, de sílice, algunos agentes virales, y estos agentes van a producir un proceso inflamatorio intraalveolar que en el contexto de una genética que predisponga a autoinmunidad va a dar lugar a un fenómeno de autoinmunidad con formación de autoanticuerpos, a un fenómeno inflamatorio en el cual participan células T reguladoras, células TH17 y células TH2. Y las células TH2 son especialmente relevantes porque liberan citocinas que van desde la interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13. Y esta interleucina 13 es capaz de transformar a los macrófagos de un fenotipo M1 a un fenotipo M2, y eso hace que estos macrófagos M2 tengan un fenotipo fibrosante. La lesión vascular, que se acompaña con lesión de células endoteliales, epoxia tisular y una angiogénesis ineficaz, es la responsable del fenómeno Raynaud y de los cambios en la capilaroscopía, y los anticuerpos. Los anticuerpos, que yo siempre digo que no puede haber una esclerodermia sin autoanticuerpos, y de hecho los anticuerpos son altamente específicos para la esclerosis sistémica. Ahora bien, el seguimiento de estos pacientes que tienen enfermedad pulmonar intersticial es bastante complejo. Existen diferentes aproximaciones para tratar de definir un pronóstico en estos pacientes, para saber si van a progresar rápido o lento. Hasta el momento no hay nada 100% sensible o 100% específico, pero este trabajo me gusta mucho, ya que refleja la dificultad de
refleja la dificultad del seguimiento de los pacientes. Primer dato que quiero que se llevan es que el 67% de los pacientes presentó progresión de la enfermedad pulmonar en un periodo de 5 años. La progresión en este estudio se definió como la presencia de una disminución de un 10% de la CBF o de la difusión de monóxido de carbono de un 15%, o bien la presencia de una disminución entre el 5 al 10% de la CBF o de la DLCO entre el 5 al 15%, acompañado de síntomas pulmonares. Entonces aquí se vio que el 67% presentó progresión en un periodo de 5 años. Sin embargo, la progresión no es lineal. Lo que nos quieren explicar con estos cuadritos, estos rectángulos, perdón, en diferentes colores, es que cada color indica un desenlace de pacientes. Entonces, por ejemplo, aquí en el verde están sujetos que habían tenido una mejoría inicial, pero después pasaron a tener progresión de la enfermedad. Aquí, por ejemplo, en esta evaluación en 250, había algunos pacientes que habían estado un periodo largo con estabilidad de la función pulmonar, pero que con el seguimiento perdieron capacidad vital forzada. Lo mismo sucede aquí. De hecho, lo que te está dando es que no hay que confiarse, porque estos pacientes pueden evolucionar y lo normal es que incluso de repente puedan tener, aquí habían empeorado, habían permanecido estables, pero después mejorar. Entonces, que incluso pueden tener periodos de mejoría que no son eternos, que van a durar un periodo de tiempo determinado y que después el paciente va a recaer o va a tener mayor progresión de la enfermedad pulmonar intersticial. Ahora, ¿qué hay de tratamiento en esta entidad? Hasta hace muy poco prácticamente no había absolutamente nada. A partir del 2006 se empezó a recomendar que la ciclofosfamida, con base en 2 ensayos clínicos, se debía de considerar como una opción de tratamiento y de hecho en las diferentes guías viene como una fuerza de recomendación gradual. Sin embargo, a mí las guías siempre me han parecido, si bien son útiles y no voy a negar que norman conducta y que tienen una utilidad muy grande, también hay que ver que tienen sus defectos. Y por ejemplo, aquí tienes una fuerza de recomendación grado A, pero en realidad la ciclofosfamida, el perfil de seguridad de este fármaco es extremadamente estrecho, puede tener graves efectos secundarios y además, y de manera muy importante, la ganancia al usar ciclofosfamida en comparación al placebo es marginal, clínicamente no significativa, pero estadísticamente sí. Y eso entonces en las guías está incluyendo algo que es estadísticamente significativo, pero que desde el punto de vista clínico es absoluta y totalmente irrelevante. Y después, además, sabemos que la ciclofosfamida, su efecto, la ganancia, con base en los resultados del Scleroderma Lung Study 1, la ganancia obtenida desaparece a los 2 años de suspender el fármaco. Entonces, no es algo que pueda yo utilizar de manera adecuada. Y tratando de reemplazar a la ciclofosfamida, se han hecho ensayos clínicos en los que se incluyen, en los que se comparan a 2 años de mofetil-micofenolato contra 1 año de ciclofosfamida. Y lo que se encontró es que usar 2 años de mofetil-micofenolato no es mejor que usar 1 año de ciclo. Sin embargo, el efecto en la capacidad vital forzada, si bien marginal de ambos fármacos, sí hay un efecto benéfico de los mismos y de hecho, mofetil-micofenolato se evaluó en un análisis de no inferioridad y el resultado fue que mofetil-micofenolato es no inferior a la ciclofosfamida y de hecho ya actualmente se recomienda el uso de mofetil-micofenolato para estos pacientes. Pero debemos de tomar en cuenta que no es ni mejor que la ciclo y que de hecho también tiene sus efectos adversos. Un inmunosupresor que a mi gusto es extraordinariamente relevante para el manejo de estos pacientes es el rituximab. Y sucede que
existen dos ensayos clínicos, este que se realizó en la India y este que se realizó en Japón. Ambos ensayos a propuesta de los investigadores, y en ambos ensayos se encontró que rituximab es mejor que ciclofosfamida para el manejo de los pacientes con esclerosis sistémica difusa. Y sucede, por ejemplo, que con respecto a la capacidad vital forzada, los pacientes que fueron aleatorizados a rituximab tenían una media de 61% del esperado, que a los 6 meses de tratamiento con rituximab había subido al 67% del esperado, pero la comparación verdaderamente importante es esta contra 6 meses de tratamiento con ciclofosfamida. Y podemos ver que hay una delta de un 10%, 67 contra 58%, y eso nos hace inferir que rituximab sí es mucho más eficaz que mofetilmicofenolato. Este mismo beneficio, por ejemplo, se observa en la escala modificada de Rodnan. A los 6 meses, los pacientes estaban en 12 de 12 puntos, cuando al principio estaban en 21 puntos. Y si comparamos este de 6 meses 12 contra 18, sin duda alguna a estos pacientes les parece que les está yendo mejor. ¿Y qué repasa con la caminata 6 minutos? Bueno, los pacientes con rituximab tenían a los 6 meses 409 metros, que era mucho mayor que la de basal, pero ahora comparemos a los 409 metros contra los 349 metros de ciclofosfamida. Y esos mismos hallazgos o hallazgos muy semejantes con respecto a la capacidad vital forzada o los puntajes de la escala modificada de Rodnan se vieron en este otro ensayo clínico de un grupo japonés, que es un ensayo clínico elegantemente diseñado y analizado. Y se observó la misma conclusión. O sea, rituximab funciona. Sin embargo, todavía no está incluido esto en guías de tratamiento de alguna sociedad importante. Pero creo yo que si hay algún inmunosupresor que hasta el momento haya demostrado beneficio, es rituximab. Ahora bien, en los últimos años, tocilizumab ha sido evaluada en su utilidad de manejar a este grupo de pacientes con enfermedad pulmonar intersticial e incluso ya está aprobada. Sin embargo, esa aprobación se basa en este ensayo clínico, y este ensayo clínico, su desenlace principal era la mejoría de la escala modificada en el puntaje de Rodnan, y 2, como un análisis secundario se evaluó el efecto sobre la capacidad vital forzada. Pero aquí para eso, entonces el 65% de los pacientes que se fueron a placebo tenían enfermedad pulmonar intersticial contra el 67% de aquellos que se fueron a rituximab. En otras palabras, estamos viendo un ensayo clínico para ver el efecto de tocilizumab en la enfermedad pulmonar intersticial, y sucede que en el ensayo clínico ni siquiera todos los pacientes tenían enfermedad pulmonar intersticial. Y el estudio falló con respecto a su desenlace principal. El estudio falló, no fue posible demostrar que podía disminuir el puntaje de Rodnan de manera significativa. Sin embargo, en uno de los subanálisis se dieron cuenta que tocilizumab hacía que los pacientes conservaran la capacidad vital forzada, o sea que hay una mejoría, de hecho inclusive una leve mejoría, y esta se mantiene en el seguimiento de este ensayo clínico, y que los pacientes que recibieron placebo tuvieron un deterioro progresivo, si bien no muy importante, pero sí deterioro en aquellos comparado contra los pacientes que recibieron rituximab. Sin embargo, esas manifestaciones, esto hace que sea prácticamente imposible tomar una conclusión, ya que estos pacientes no todos tenían enfermedad pulmonar intersticial. De manera muy reciente se acaba de salir una nueva opción de tratamiento, que es el uso de fármacos antifibrosantes. Y el fármaco antifibrosante que está más avanzado en su desarrollo es nintedanib. Y nintedanib ha sido ya aprobado para el manejo de esta entidad de enfermedad pulmonar intersticial con enfermedad pulmonar intersticial en esclerosis sistémica,
con base en los resultados de este ensayo clínico en el que se administró nintedanib comparado contra placebo y se observó que aquellos sujetos aleatorizados a nintedanib tuvieron una menor tasa de pérdida de la capacidad vital forzada en comparación con aquellos en placebo. Y esta menor tasa de pérdida fue evidente desde la semana 12 de seguimiento. Pero una de las grandes ventajas de este fármaco, o de este ensayo, más bien, es que permitió evaluarse el uso combinado de mofetilmicofenolato con nintedanib. Y cuando se combinan los dos, mofetilmicofenolato, hay un mejor efecto sobre la tasa de pérdida de la capacidad vital forzada, ya que estos sujetos tuvieron solamente una pérdida de 40 mililitros contra 66 en aquellos que recibieron únicamente mofetilmicofenolato, contra 63% de capacidad, contra los 63 mililitros en aquellos que recibieron monoterapia de nintedanib y un 120 mililitros en aquellos que ni recibieron mofetilmicofenolato ni recibieron nintedanib. Este resultado es vital, ya que nos da la clara evidencia que el antifibrosante junto con el mofetilmicofenolato es la mejor opción terapéutica en este grupo de pacientes. Sucede que la mayoría de pacientes llega a tener hasta un 73-74% llega a tener efectos adversos del fármaco, nintedanib, y existen diferentes estrategias para mantener a los pacientes con apego a tratamiento, y una de ellas es disminuir la reducción de la dosis, de repente, o utilizar interrupciones de tratamiento. El paciente tiene diarrea, entonces le suspendo unos 5 días el nintedanib, ya después lo vuelvo a reiniciar, y sucede que cualquiera de estas estrategias para mantener a los pacientes en adecuado manejo, o más bien con el tratamiento, son igualmente eficaces para conservar la capacidad vital forzada. Con esa diapositiva llego al final de la plática con las siguientes conclusiones. La esclerosis sistémica es una enfermedad clínicamente muy heterogénea en la que interactúan mecanismos fisiopatológicos autoinmunes, fibrosantes y vasculares. La enfermedad pulmonar intersticial es la principal causa de morbilidad y mortalidad en la esclerosis sistémica. La terapia inmunosupresora sola tiene una eficacia limitada, pero nintedanib con o sin mofetilmicofenolato es eficaz para retrasar la progresión de la enfermedad pulmonar intersticial asociada a la esclerosis sistémica. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Rojas Serrano, por su ponencia.